Amados hermanos, queridos amigos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bien ustedes junto a sus familias en sus hogares. Especialmente en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado enfrentar en estos tiempos de cuarentena, pero que sin embargo el Señor ha tenido misericordia y ha permitido que el mensaje de la palabra de Dios entre a nuestros hogares. Es por eso que quiero compartir con ustedes una palabra que ha sido de gran bendición para mi vida y estoy seguro que el Señor quiere bendecir también sus corazones. Para eso quisiera invitarlos a dar lectura a la palabra de Dios y si gusta puede poner pausa a este video, ir a buscar su Biblia y seguir la lectura, o si no, si bien puede escuchar la lectura de su palabra y seguirla junto conmigo. Le voy a invitar a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 6 al 11, y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se la abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha liberado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Este relato ya nos habla de la tercera captura del apóstol Pedro, uno de los apóstoles quizás más influyentes de la época. Estamos hablando de un periodo que data entre el año 40 al año 45 después de Cristo. Recordemos que era un periodo de gran persecución para la iglesia primitiva, y no solamente para la iglesia, sino que para los apóstoles que no solo hacían prodigios y milagros en el nombre de Jesús, como Pedro, como Juan, sino que también predicaban al Cristo resucitado. Y ellos predicaban cosas como: y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Estas cosas hablaban los apóstoles, y por supuesto que este discurso y los milagros que hacían en el nombre de Jesús provocaba y generaba gran dicotomía para los principales líderes judíos. Recuerde usted que ellos no habían aceptado a Jesús como el Mesías prometido, porque ellos esperaban ese reino terrenal que dominara, ¿no es cierto?, que dominara aquí en la tierra. No habían aceptado a Jesús como el reino celestial que habitara en nuestros corazones. Por lo tanto, Pedro, que hablaba estas cosas y hacía milagros en el nombre de Jesús, se había transformado en un buen blanco para callar la doctrina de la salvación y dispersar a los que le seguían, y así poder volver el control a ellos, hacia los judíos, hacia los líderes judíos. Dios ya había salvado a Pedro de la cárcel, ya había salvado a Pedro de la muerte, pero en esta ocasión no contaban con que los judíos contaban con la ayuda y con la colaboración del rey Herodes. Lo tenían como aliado, así lo relatan los primeros versículos de este capítulo, que dice: por ejemplo, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos a algunos de las iglesias para matarle, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, con quien Pedro predicaba. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Es un hecho que dar la muerte al apóstol más influyente de la iglesia primitiva sería un acontecimiento muy importante. Probablemente se había divulgado por toda Jerusalén lo que iba a acontecer: darle muerte a Pedro. Sin embargo, si bien los judíos contaban con el gran apoyo del rey Herodes, lo que no contaban es que Pedro tenía de su parte y contaba con toda la ayuda de su humilde maestro,
que un día con tierno amor le dijo: Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Quien le dijo esas palabras, su nombre es Jesús. Jesús le dijo esas palabras a Pedro, así como Pedro también un día lo reconoció a su maestro diciéndole: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta palabra, hermanos, nos presenta una gran manera, esta palabra nos presenta un gran atributo de Dios. Un atributo es una cualidad, una característica que hace que Dios sea Dios propiamente tal. Este relato nos habla de la característica de Dios como omnipotente, es decir, el que todo lo puede. Nos presenta a Dios como el Todopoderoso. Esta palabra de hoy día, hermano, nos habla del gran poder de Dios, el gran poder de Dios sobre nuestras vidas. Ese mismo poder, hermano, ese mismo poder que el Señor un día manifestó a través de muchos milagros, ese mismo poder que hizo que los vientos y que las aguas enmudecieran, ese mismo poder que dijo Jesús a Lázaro: Lázaro, levántate y sal fuera. Ese mismo poder con el que sanó a un leproso, con el que levantó a un paralítico, con el que sanó a una mujer enferma de un flujo de sangre. Ese mismo poder con el que echó fuera demonios. Ese mismo poder con el que alimentó a más de 5.000 personas con tan solo 2 panes y 5 peces. Dios se presenta en esta palabra con el mismo poder, el cual venció la muerte en la cruz del Calvario. Así también se presenta el Señor en esta ocasión con un poder sobrenatural. Queridos hermanos, esta palabra nos muestra 2 figuras: la figura de Herodes y la figura del ángel del Señor. La figura de Herodes representa al diablo. Dice 1 Pedro 5:8: vuestro adversario es el diablo, que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. La figura de Herodes representa al diablo. Y así también la figura del ángel representa a Jesús en nuestras vidas. Dice el salmista: el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen y los defiende. Qué maravilloso, ¿no le parece poder entender? Aquí hay 2 fuerzas opositoras. Aquí está la representación de Herodes, que representa al diablo, que quiere destruir y quiere matar, versus la figura del ángel del Señor, que solamente quiere liberar, dar vida y bendecir. Bendito sea el Señor. Dice el relato bíblico que se le presentó el ángel a Pedro en la cárcel diciéndole: levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. Luego pasaron una puerta, otra puerta, ¿no es cierto? Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Gloria a Dios. El Señor una vez más le da libertad a Pedro, rompiendo todas las cadenas que le ataban, ¿no es cierto? Pedro fue liberado de las cadenas de la muerte de Satán. Bendito sea el Señor. Hoy día el Señor nos hace la siguiente pregunta: ¿cuáles son las cadenas que hoy están atando nuestra vida? Podemos estar sufriendo, podemos estar pasando por periodos de incertidumbre, de profundas confusiones, quizás de muchas necesidades. Yo me imagino un Pedro que, si bien un Pedro con fe, confiando en que Dios era con él, pero al mismo tiempo me imagino un hombre que está cansado, adolorido, fatigado, en las condiciones normales que podría estar en una cárcel. Sin embargo, el Señor se presenta a Pedro para liberarlo de las cadenas, para darle libertad, para abrir aquellas puertas imposibles de abrir. Así también el Señor se presenta hoy día, hermano, como el Todopoderoso. Hoy día el Señor se presenta como el Alfa y Omega, el principio y fin. Se presenta como el gran yo soy, para decirnos: levántate pronto. Y con tan solo el poder de su palabra, el Señor tiene el poder suficiente
para liberarnos de todas las cadenas que hoy día están atando nuestras vidas. Así como se presentó a Pedro, liberándolo de todas aquellas cadenas, abriendo todas aquellas puertas que eran imposibles y que solamente ese lugar lo conducía a la muerte. Hoy día tú puedes estar sumido en la angustia, en la depresión, sumido en la necesidad, pero el Señor se presenta a tu cárcel para liberarte de aquellas cadenas y decirte: levántate, porque el Señor quiere abrir las puertas de hierro, quiere abrir puertas de bendición para nuestras vidas. Bendito sea el Señor. No te sientas agobiado ni te sientas afligido. ¿Sabes por qué? Porque el Señor, así como le dijo a Pablo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. En otras palabras, lo que el Señor nos dice: bástate mi gracia, yo soy suficiente para ti, no necesitas nada más. Porque en medio de tu debilidad, cuando tú eres débil, mi poder se manifiesta en tu debilidad. Mi poder se presenta en tu debilidad. Bendito sea el Señor. Y Pablo termina diciendo: de buena manera me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, lo que dice Pablo: cuando sea yo débil, estaré feliz, estaré contento, alegre, porque en mi debilidad reposo en el poder de Jesucristo. Bendito sea. Gocémonos, hermanos, en medio de la angustia, porque no estamos solos. Dios está con nosotros y quiere presentarse a nuestras vidas con todo su poder. Bendito sea el Señor. La invitación de hoy día de su palabra es creer que el poder de Dios es suficiente para nuestras vidas. Porque el poder de Dios es infinito y grande para romper todas las cadenas y abrir todas aquellas puertas imposibles. Se viene a mi memoria ese maravilloso himno que dice: Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús si el fundamento de mi vida solo es Él? Él me libró del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Bendito sea el Señor. Termina Pedro diciendo: y ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha liberado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hoy día quiero decirte, hermano, que el Señor ya ha vencido. Desde el minuto que Él entregó su vida en la cruz del Calvario, el Señor ya rompió todas las cadenas, el Señor ya abrió todas las puertas. Cristo venció todo en la vida del creyente en la cruz del Calvario. Por lo tanto, levántate en esta hora feliz, alegre, porque el poder de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Te voy a invitar a orar al Señor. Cierra tus ojos. Señor Jesús, tu palabra dice: el que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abre. Por eso venimos delante de tu presencia para darte las gracias por tu maravillosa palabra y rogarte que tú rompas todas las cadenas en este día. Ruego por todo aquel y aquella que siente que su vida está destruida y no tiene esperanza alguna. Te ruego que te presentes en su vida con gran poder y libéralo de aquello que le ata. Porque confiamos en ti, sabemos que tú eres poderoso y que tu amor es grande para todo aquel que cree en tu palabra. Es por este motivo que rogamos que te presentes en medio de la angustia, liberándonos de las manos de Herodes y dándonos la victoria sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y permite que cobre vida esta palabra en nuestros corazones. Te ruego todo esto en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amado y querido amigo, Dios te bendiga ricamente y que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. El Señor te bendiga.